Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Row. Bueno, Marcus, cuéntanos hoy de qué va nuestro vídeo. Bueno, pues hoy vamos a seguir un poco con la restauración de nuestro Audi. Lo que vamos a hacer es vinilar un poco nuestras molduras, que están arañadas y desgastadas con el paso del tiempo, y alguna cosilla más también va a caer, yo creo. Pues manos a la obra. Bueno, pues vamos a seguir, ¿vale?, con esta restauración de nuestro Audi A3 y vamos a meterle mano a las molduras, ¿vale? Nosotros tenemos un retal que nos sobró de vinilo de aluminio cepillado, que la verdad es que queda bastante bonito, y lo que vamos a hacer es desmontar nuestras molduras, ¿vale? La consola central, como podéis ver, también de las puertas delanteras, copiloto y también de las puertas traseras, y lo que vamos a hacer es quitarlas y vinilarlas. Bueno, pues aquí tenemos la central, ¿vale?, y la del cenicero, y tenemos aquí nuestro útil, ¿vale?, que es de plástico, nos viene muy bien para las molduras. Lo que hacemos es levantamos la tapa y tiramos de la moldura, ¿vale? Hay que tirar con fuerza, está bastante fuerte, así que bueno, tiramos de ella y como veis sale. Quitamos ahora lo que es el protector aquí que tiene, ¿vale? Y ya saldría. Bueno, pues estas son las patillas, ¿vale?, que os he comentado. Vamos a quitar las patillas, las apretamos justamente hacia adentro y ya sale lo que es la moldura, ¿vale?, de la palanca de cambios. Pues para acabar de quitar nuestra moldura de este portaobjetos, lo que vamos a hacer es utilizar un destornillador Torx, un T25. Vamos a quitar esos dos tornillos y ya saldría nuestra moldura. Pues moldura quitada. Eso sí, le tendremos que dar un buen repaso porque, como veis, en estos huecos siempre se cuela toda la suciedad. Una vez desmontada la consola central, ¿vale?, de la palanca y del cenicero, lo que vamos a hacer es quitar las molduras de las puertas. Estas es muy sencillita. Simplemente vamos a coger nuestra palanca y vamos a hacer fuerza. Como veis, con nuestro útil, con esta palanca, hemos hecho fuerza ahí y simplemente se abre y ya va saliendo. Se tira de ella y sale muy fácilmente. Aquí la tenemos. Bueno, como podéis ver, muy sencillito. La moldura del copiloto también está quitada, así que ahora vamos por las traseras. Bueno, pues está más de lo mismo. Vamos a hacer palanca y vamos a ir quitándola. ¿Lo veis? Tiramos y ya estaría. Pues una moldura menos, ya tendremos quitada la trasera. Bueno, pues ya estaría. Ya con todas las molduras quitadas, lo que vamos a hacer es ir a vinilar. Pues ya tenemos aquí nuestras molduras, ¿vale? Vamos a empezar por las molduras de las puertas delanteras. Como veis, tenemos aquí nuestro vinilo, aluminio cepillado, tenemos alcohol y un trapo porque vamos a limpiar muy bien nuestras molduras para que luego no se despegue el vinilo, y también tenemos un secador, ¿vale? Una pistola de calor o un secador nos es suficiente para poder luego moldear nuestro vinilo y que quede bien y darle forma. Así que vamos a ello. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es coger nuestro vinilo, como veis, y vamos a colocar lo que son las piezas encima para ver que nos llega, que tenemos suficiente para todas las piezas. Vamos a marcar con el boli, vamos a cortar el vinilo necesario y vamos a ir vinilando. Bueno, como veis, ya lo hemos cortado, lo hemos dejado con la forma correspondiente y ahora simplemente vamos a ir quitando lo que es la parte de atrás del vinilo, ¿vale?, para ir pegando nuestro vinilo encima de la moldura. Pues como podéis observar, ya lo tenemos puesto por encima, así que lo que vamos a hacer ahora es darle con el secador. Le vamos a dar con el secador para que todas estas zonas ya se vayan pegando bien a nuestra moldura y luego lo vamos a cortar con el cúter. Así que vamos a ello.
veis ya hemos ido dando calor y ya el vinilo se va adaptando perfectamente a nuestra moldura. Así que ahora vamos a recortar lo que nos sobra y ya estaría. Bueno, pues esta es nuestra pieza de la palanca de cambios. Como veis, muy sencillita. Ya le hemos puesto vinilo, le hemos dado calor y como sabéis aquí tiene el cuadro interno donde va la palanca y aquí el cromado. Así que lo que vamos a hacer es coger el cúter e ir marcando y cortando el sobrante. Pues ya tenemos nuestras molduras viniladas. Como podéis ver, han quedado bastante bien. Así que nada, vamos a montarlas y vais a ver la diferencia. Bueno, pues ahora ya viene lo fácil, que es volver a montarlas. Así que nada, vamos a empezar por nuestra puerta del conductor y vamos a ir poniendo todas. Vamos a ir apretando. Y como veis, muy sencillito, ya estaría puesto, queda genial. Bueno, aquí hemos puesto también la trasera, la que va justamente detrás de nosotros, muy sencillito. Bueno, y ahora como veis ya solamente nos quedan las centrales. Este del portaobjetos, si os acordáis, lleva aquí 2 tornillos, así que vamos a ponerlos y dejarlo bien ajustado. Bueno, pues ya están ajustados. Eso sí, las patillas tienen que quedar en esta posición, ¿vale? Para que luego la moldura que viene encima quede bien enganchada. Bueno, pues como podéis ver ya aparece otra cosa. Aquí tenemos nuestras molduras puestas en las puertas, en la consola central y la verdad es que quedan genial. Le dan un toque distinto a nuestro vehículo. Y bueno, aún no hemos acabado. Lo que sí que vamos a hacer ahora es vamos a cambiar las luces de nuestro vehículo, las luces interiores, ¿vale? A nosotros siempre nos gusta tener luces LED dentro. La verdad es que dan mucha más luz, son en color blanco y quedan mucho más moderno. Así que nada, vamos a quitar estos plafones y vamos a cambiarlas. Pues muy sencillito, ¿vale? Con nuestra moldura que nos vale para todo, hemos quitado el plafón aquí de plástico y simplemente nada, vamos a quitar estas bombillas y vamos a poner las bombillas LED. Pues aquí las tenemos, ¿vale? Son bombillas de 41 milímetros, son LED en blanco y bueno, estas en especial son Cambus, nos valdrían también para matrícula. Lo que pasa que bueno, vamos a aprovecharlas para aquí, para dentro del vehículo. Y mirad lo bien que alumbra. Le damos. Y esto ya es otra cosa. Pues vamos a hacer lo mismo con las luces de los parasoles y con las luces de atrás. Pues esta igual, la quitamos con nuestra moldura. Veis al antes, cómo alumbra en color amarillo. Y vamos a ver después. Bueno, pues esta bombilla está cambiada. Como veis es más pequeña. Esta es de 36 milímetros, ¿vale? Y ya sabéis, si no funciona, tenéis que darle la vuelta, cambiar de posición, ¿vale? Porque las bombillas LED llevan posición. Y esta trasera también es muy sencillita. Como veis, se quita la tapa de fuera, aunque lo hemos sacado entero. Y bueno, aquí tenemos las bombillas. Estas son también de 36 milímetros. Bueno, pues ya habéis visto lo bien que queda. Así que nada, vamos a cambiar de la guantera, que se nos había olvidado, y ya estaría todo nuestro coche con luces LED. Bueno, pues las luces de nuestro maletero y de la guantera son de lágrima, ¿vale? Que son las W5W. Bueno, como habéis visto, pues ya tenemos colocadas las molduras, luces puestas. Pues sí, la verdad es que está quedando muy bien. Poco a poco le vamos metiendo mano y le vamos dejando a nuestro gusto. Así que bueno, ya sabéis que nos siguen faltando cosillas, por ejemplo los botones están bastante desgastados. También tenemos aquí el reposabrazos del conductor que también lo vamos a cambiar. Vamos a tapizar el volante, vamos a cambiar el pomo y el equipo de música. Un montón de cosas, ¿no, Rose? Sí, nos queda todavía un montón de cosas por hacer, así que pendientes de nuestro vídeo porque subiremos más cositas. Así que ya sabéis, si os ha gustado nuestro vídeo, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!